inicial con el propósito de proferir el fallo que ponga fin a este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la señora Georgina Alfonso Vargas Rincón en contra de Cajanal. En primer término, haremos un breve resumen de la demanda y su contestación en los términos siguientes. La señora Georgina Alfonso Vargas pretende que se declare la nulidad de la resolución PAP número 10964 de 30 de agosto de 2010, mediante la cual la Caja Nacional le negó el reconocimiento de la pensión gracia por ella solicitada, atendiendo básicamente a dos argumentos: a que el tiempo de servicio, el certificado de tiempo de servicio presentado por la peticionaria y que obra folio 33 del expediente no es claro, en la medida en que no señala el acto administrativo de nombramiento de la docente en interinidad como docente nacionalizada. Y igualmente pretende que se declare la nulidad de la resolución UGM 26172 del 16 de enero de 2012, que confirma en su totalidad la resolución 10964 de 2010, argumentando igualmente que el tiempo de servicio acreditado por la docente anterior al 31 de diciembre de 1980 no se tiene en cuenta para este reconocimiento. Sustenta las pretensiones la señora Georgina Alfonso Vargas en los siguientes hechos. Uno, que trabajó antes del 31 de diciembre de 1980 como docente nacionalizada en interinidad del 22 de septiembre de 1980 al 16 de noviembre de 1980 en el nivel de básica primaria en la institución educativa agrícola del municipio de Macanal, sede El Volador, para un total de tiempo de servicio de 1 mes y 24 días. Para probar este hecho, allegó el certificado de tiempo de servicio que obra folio 33, en el que efectivamente aparece una imprecisión cuando señala que el nombramiento se dio mediante oficio número 001 de 2009. Posteriormente, a solicitud de la Caja Nacional, la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá expidió nuevo certificado que obra a folios 83, 84 y a folios 150 a 561 y 57 y 173. Y finalmente, ha llegado por la parte demandada, aparece similar certificado a folios 214, 216, certificado en el que se corrige la imprecisión que advirtió la Caja en el certificado que obra folio 33. Aquí ya se señala por la entidad
en un certificado que obra folio 83, a folios 83 y 84, que la señora Alfonso Vargas Georgina laboró como nacionalizada. No aparece el espacio en blanco al que se refirió el señor procurador en sus alegatos. Como docente aparece marcado, del nivel de primaria aparece marcado el cuadro correspondiente, y en la parte correspondiente a los recursos dice recursos propios, lo que quiere decir que se le pagó con salarios, con dineros del departamento y no con dineros de la nación. En este certificado se corrige la imprecisión que había y se señala que el decreto de nombramiento es el 2831 del 1 de diciembre de 1980, y se precisa que el tiempo de servicio fue prestado entre el 22 de septiembre de 1980 y el 16 de noviembre de 1980. Y seguidamente aparece allegado también oportunamente por la Secretaría de Educación de Boyacá, a petición de la Caja Nacional, el decreto 2831, que no es decreto sino resolución, en el que se señala lo siguiente: por la cual se hacen unos nombramientos interinos en el personal docente de educación, una parte ilegible. El secretario de Educación Pública de Boyacá, en uso de sus atribuciones legales, resuelve, artículo único, hácense los siguientes nombramientos interinos. Nombra a 29 personas, entre ellas a Georgina Alfonso Vargas, como maestra de la RD El Volador, en el municipio de Macanal, en reemplazo de Beatriz Alfonso Pinzón, a quien se le concedió licencia por maternidad por el término de 56 días a partir del 22 de septiembre de 1980. Resaltamos que aquí se dice a partir del 22 de septiembre de 1980, el decreto está fechado el 1 de diciembre de 1980, pero todos los nombramientos que aquí aparecen, sin excepción, corresponden a fechas anteriores a la fecha de expedición de este decreto. Por solo señalar un par de ejemplos, vamos a tomar el nombre del primero de los nombrados, Humberto Cortés Albornoz, como maestro de la concentración urbana del municipio de Borbur, en reemplazo de Angelina Belandia de Albornoz, a quien se le concedió licencia por maternidad por el término de 56 días a partir del 6 de octubre de 1980. Y tomemos otro, al azar, Vicente Mendieta Peralta, como maestro de la RD Balsa Arriba, en el municipio de Chiquinquirá, en reemplazo de Clara Inés Ruiz Espitia, a quien se le concedió licencia por enfermedad por el término de 30 días a partir del 5 de septiembre de 1980. ¿Qué nos indica esto? Que este decreto 2831 del 80 lo que hace es reconocer hechos cumplidos. En aquella época, cosas que todavía no se han superado en la administración pública, se hacían así los nombramientos. En la práctica, a los docentes se les daba una orden oral o un oficio y les decían vayan a trabajar, y después para pagarles tenían que expedir el decreto correspondiente para legalizar esa situación, y en esa medida es que podemos entender por qué este decreto hace los nombramientos todos con vigencias anteriores a la fecha de nombramiento. Casi que todos esos tiempos de servicio ya estaban cumplidos para la fecha de expedición, si se tiene en cuenta que la mayoría fue por 56 días para suplir las licencias por maternidad, por lo regular, de las docentes.
Este nombramiento, como ya señalamos, fue hecho por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, no por el Ministerio de Educación Nacional, sino por la Secretaría. Y si nos atenemos a lo señalado en el certificado de tiempo de servicio, se pagó con recursos propios, no con recursos nacionales. Por otra parte, se prueba o sustenta las pretensiones la demandante en que prestó servicios como docente nacionalizada a partir del día 27 de mayo de 1983 y hasta el 5 de noviembre de 2010. Además, afirma que cumplió 50 años de edad el día 10 de junio de 2009 y así se comprueba con el registro civil de nacimiento que obra a folio 66 del expediente. Además afirmó que no fue sancionada por mala conducta, porque ese es un elemento importante a través del cual los docentes que estuvieran incursos en ese tipo de sanciones perdían el derecho a la pensión gracia. Presentó como argumentos jurídicos la ley 114 de 1913, la ley 37 de 1933, la ley 116 de 1928, la ley 91 de 1989, artículo 15, normas estas en la que respalda su petición la solicitante. La Caja Nacional negó la pensión aduciendo, como ya lo hemos señalado en otras oportunidades anteriores, que la señora no trabajó antes de 1980 y que a 31 de diciembre de 1980 no se encontraba vinculada. La tesis del demandante, se sustenta en que sí tiene derecho a reconocimiento de la pensión gracia solicitada, en tanto que a su juicio cumple con los requisitos establecidos por las normas citadas en la medida en que prestó servicios antes del 31 de diciembre de 1980 como nacionalizada en interinidad en el nivel de educación primaria y posterior al 31 de diciembre de 1980 prestó servicios como docente nacionalizada en propiedad en el nivel de primaria en el lapso comprendido entre el 27 de mayo de 1983 y hasta el 5 de noviembre de 2010. Con fundamento en esos argumentos, pues plantea que tiene derecho a la pensión. La demandada, por su parte, argumenta que no tiene la demandante derecho a la pensión gracia, como lo reiteró la señora apoderada de la Caja Nacional, según su decir, por cuanto no acredita haber trabajado como docente nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980. Así lo resumió en los alegatos hace unos momentos. Esto nos lleva a plantearnos el objeto del litigio y pues lo señalábamos en la primera parte de esta audiencia, que el objeto del litigio consiste en determinar si el tiempo de servicio laborado entre el 22 de septiembre de 1980 y el 16 de noviembre de 1980, para un total de 56 días, debe computarse al servido por la demandante entre el 27 de mayo
de 1983 y el 5 de noviembre de 2010. También servido a la educación oficial como docente nacionalizada en el nivel de educación básica primaria. La tesis de la sala. La sala estima que debe tenerse como válido para pensión gracia el tiempo de servicio prestado por la docente Georgina Alfonso Vargas entre el 22 de septiembre de 1980 y el 16 de noviembre de 1980, el cual debe sumarse al prestado entre el 27 de mayo de 1983 y el 5 de noviembre de 2010, en la medida que el certificado obrante a folio 33, el primero que tenía imprecisiones en cuanto al acto de nombramiento, fue aclarado y corregido por los que obran a folios 56 y 57, expedido el 5 de noviembre de 2010 por la Secretaría de Educación de Boyacá, que precisa que fue nombrada por decreto 2831 de 1 de diciembre de 1980. Estos certificados obran a folios 61 a 64, 88 a 90 y 88 a 90. Y aquí resaltamos lo que decíamos hace un momento, que todos los nombramientos en interinidad que se hicieron en la resolución 2831 de 1 de diciembre de 1980 se hicieron con retroactividad, es decir, a partir de fecha anterior a la fecha de expedición de la resolución que hace el nombramiento. Esa era una irregularidad que se vivía en el país. Los hechos probados. Estima la sala que se tiene como probado, en consecuencia, que la señora Georgina Alfonso Vargas trabajó y acredita haber trabajado durante 27 años, 4 meses y 9 días, teniendo en cuenta el tiempo de servicio anterior al 31 de diciembre de 1980 y el tiempo de servicio posterior, dado que los dos son prestados en educación primaria como docente nacionalizada. En este resultado, en este tiempo total, ya se encuentra descontado 2 meses y 23 días que corresponden a una licencia que se le otorgó en el curso de su prestación de servicio a la docente Georgina Alfonso Vargas por la Secretaría de Educación, de tal manera que el tiempo total de servicio acreditado y que a juicio de la sala es válido para pensión de gracia es de 27 años, 4 meses y 9 días. Igualmente se encuentra aprobado, estima la sala, que la señora Georgina Alfonso Vargas cumplió 50 años el 10 de junio de 2009, pues eso nos lo prueba con el registro civil que obra a folio 66. Igualmente no aparece en el expediente certificado que demuestre que la señora Georgina Alfonso Vargas haya sido sancionada por mala conducta, de tal manera que a juicio de la sala tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia conforme a las siguientes normas. La ley 114 de 1913, que fue la norma que creó la pensión de gracia para los docentes, inicialmente, como bien lo señaló el señor procurador, inicialmente para los docentes del orden territorial, del nivel de primaria. Esto por cuanto, de conformidad con la ley vigente desde 1903, con la ley 19 de 1903,
los docentes nacionales eran nombrados y sufragados, pagados por los entes territoriales, llámense departamentos, llámense municipios. Es decir, la educación primaria y secundaria estaba a cargo de las entidades territoriales. Y esto determinaba una situación de desigualdad de parte de estos docentes, porque los salarios que les pagaban los departamentos o los municipios eran inferiores a los que pagaba la nación, de una parte, y había hasta problemas de pago, casi hasta en las sentencias que han estudiado la constitucionalidad de la ley 114 de 1913 y el mismo artículo 15 de la ley 91, los magistrados de las altas cortes siempre han señalado que se llegó al extremo de que a los docentes territoriales se les pagaba con botellas de aguardiente, porque los fiscos regionales mantenían en crisis y entonces optaban por pagarle los salarios en especie, en aguardiente, a los docentes. Un contrasentido histórico, pero así era. Los maestros, de conformidad con este artículo primero de la ley 114 de 1913, de escuelas primarias oficiales, que habiendo servido 20 años o más, tenían o siguen teniendo derecho a una pensión de jubilación vitalicia en conformidad con las prescripciones de esta ley. El artículo tercero de la ley citada señala que los 20 años de servicio podrán contarse computando servicios prestados en diversas épocas y se tendrá en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la presente ley, inclusive a esa ley 114. Finalmente, la ley 114 establecía que para gozar de la pensión gracia de jubilación sería preciso que el interesado comprobara lo siguiente: 1, que en los empleos se ha conducido con honradez y consagración. Por eso aquí con la petición hay una declaración juramentada de parte de la docente que afirma que así se comportó y no hay prueba que obre en contrario. Seguidamente señala la ley que no ha recibido como segundo requisito para tener derecho a la pensión gracia, demostrar que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Y dice la norma: por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la nación o por un departamento o municipio. Como cuarto requisito se establece que observe buena conducta y como quinto que ha cumplido 50 años. Se advierte que aquí, sea varón o sea mujer, el requisito de edad para esta pensión es de 50 años, a diferencia de las pensiones que la doctrina ha venido llamando pensión derecho, es decir, la que se adquiere por aportes. Y hago esta aclaración porque es que esta pensión gracia se llama gracia por eso, porque no exige que el trabajador docente haga aportes a la Caja Nacional para que le sea reconocida esa pensión. Por eso se llama pensión gracia. La ley 116 de 1928 introdujo unas adiciones a la ley 114. Importante resaltar que esta ley en su inciso segundo, en el artículo sexto inciso segundo, señala que para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas. Vuelve a reiterar lo que ya dijo la 114, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implique la inspección. Posteriormente, la ley 37 de 1933, en su artículo tercero, dispuso: hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria. Y, como señalábamos anteriormente, la educación primaria y secundaria, que estaba a cargo desde el año 1903 de los entes territoriales,
en virtud de la Ley 43 de 1975 fue nacionalizada. En la ley se estableció un término para completar ese proceso de nacionalización, es decir, para que los gastos de salarios y prestaciones de los educadores que habían sido nombrados por los entes territoriales pasara a ser asumida por la nación en un lapso que va desde la expedición de la Ley 43 hasta el 31 de diciembre de 1980. Ahí se finiquita el proceso de nacionalización de la educación, y es por eso que la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, como quiera que cambiaba la naturaleza de la vinculación, que de departamentales y municipales pasaban a ser nacionalizados, a ser nacionales, a estos docentes incorporados en ese espacio de tiempo, los llamó nacionalizados, los que habiéndose vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, siendo del nivel de primaria y secundaria, pasaban a ser pagados por la nación. A esos docentes los llamó la ley nacionalizados. Y por eso el artículo 15 de la ley estableció el personal docente nacional y nacionalizado, y quiero llamar la atención sobre ese aspecto. Solamente el encabezado del artículo 15 se refiere al personal docente nacional y nacionalizado, y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones. O sea, una categoría la conforman los nacionales y nacionalizados, y la otra los que se vinculen, todos los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990. Esto tiene mucha significación más adelante. A los docentes vinculados hasta el 31, dice el artículo 15 en su literal A, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 del 13, 116 del 28, 37 del 33 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por cajanal conforme al decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la nación. Y luego sí, el literal B dice lo siguiente: para los vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. Pero quiero resaltar, o debo resaltar, que los docentes, que la norma se refiere a los docentes nacionales y nacionalizados que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, son los que tienen ese derecho a esa pensión, a esa única pensión equivalente al 75%, y desde luego los nacionales. Los nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 siguen teniendo derecho a esa pensión siempre y cuando que cumplan los requisitos. Efectivamente, en este punto hay alguna aclaración que hacer, la haremos más adelante en relación con lo que señalaba el señor procurador judicial. Aquí es bueno entonces preguntarse o fijar quiénes tienen derecho
a la pensión gracia de acuerdo con la norma que hemos citado, básicamente con la ley 91 de 1989. Los docentes territoriales o nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980. Vinculados antes. Esa vinculación no importa, la ley no discrimina, y donde no discrimina la ley no le es dable discriminar al intérprete. No discriminó, luego entonces, demostrado que la docente se vinculó en interinidad antes del 31 de diciembre de 1980, pues queda favorecida por este derecho o por esta expectativa, digámoslo por ahora, por esa expectativa de la pensión gracia, gracias a esa vinculación. Aquí es importante señalar a continuación que el Consejo de Estado, de manera reiterada, ha venido sosteniendo que el tiempo de servicio de los docentes territoriales y nacionalizados puede ser computado así no hayan estado vinculados a 31 de diciembre de 1980, como lo exigió la Caja para negar la pensión en la resolución 26172 de 2012 y en la 10964 de 2010. A manera de ejemplo, podemos citar la sentencia del 24 de mayo de 2012, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, consejero ponente doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 1241, en la que se define qué docentes tienen derecho al reconocimiento de la pensión gracia. Esta, que es una sentencia posterior a la que citó el señor representante del Ministerio Público, concluye de la siguiente manera: así las cosas, a la luz de las normas especiales que regulan el reconocimiento de la pensión gracia, la situación fáctica que exhibe el demandante para hacerse acreedor de dicho beneficio lo excluye precisamente del mismo, pues como ya se dijo, los 20 años de servicio exigidos por las normas que gobiernan dicha prestación deben ser prestados en establecimientos educativos del orden territorial o nacionalizados, en virtud de la Ley 43 de 1975, supuestos que en este caso, que falló en esa ocasión el Consejo de Estado, no se satisfacen, dice el fallo, con ocasión de su evidente vinculación nacional. Y es que allí el docente demandante trabajaba en una institución educativa del orden nacional y nombrado por el Ministerio de Educación Nacional, porque es que el artículo primero de la Ley 91 de 1989 define quiénes son los docentes nacionales y lo dice de manera precisa: son docentes nacionales los que sean nombrados por la Nación, Ministerio de Educación Nacional. ¿Quiénes son docentes nacionalizados? Los que, habiéndose vinculado como territoriales antes del 31 de diciembre de 1980, hayan quedado incluidos en el proceso de nacionalización. Y ese, a juicio de la Sala, es el caso de la señora Georgina Alfonso Vargas,
quien fue vinculada en interinidad el 22 de septiembre de 1980 y prestó servicios hasta el 16 de noviembre de 1980. Además de ese fallo que acabamos de citar, el Consejo de Estado ha producido similares decisiones en los siguientes fallos. De 6 de agosto de 2009, Sala de lo Contencioso Administrativa, sección segunda, subsección B, consejero ponente, doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila. Igualmente la subsección B, dentro del expediente 3710 de 2005, consejero ponente Tarcisio Cáceres Toro, de fecha 2 de febrero de 2006. Una más es la proferida por la misma subsección B, consejera ponente doctora Berta Lucía Ramírez de Páez, sentencia de 7 de febrero de 2008, proferida dentro del expediente 2354 de 2004, para solo citar algunos de los precedentes que encontramos donde efectivamente se reconoce la pensión gracia a los docentes que demuestren haber trabajado interrumpidamente o de manera continua. Lo importante es que hayan sido vinculados como docentes territoriales o nacionalizados desde antes del 31 de diciembre de 1980. Pero además hay algunas sentencias específicas que citaremos más adelante, donde el Consejo de Estado se ha referido a esos tiempos interrumpidos, como es el caso que se estudia en esta ocasión. En este punto, la Sala estima importante traer a la memoria un precedente judicial contenido en el fallo, en la sentencia de 19 de enero de 2006 del Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, sección segunda, subsección B, consejero ponente Tarcisio Cáceres Toro, que señala los requisitos que deben contener los certificados de tiempo de servicio para que sean válidos. Y allí se establece en esa sentencia que debe aparecer el tiempo de servicio año por año relacionado, debe señalar si el cargo desempeñado por el docente es del nivel de básica primaria o secundaria, debe señalar la dedicación si es de tiempo completo o de tiempo parcial. Estos certificados son de tiempo completo, el nombramiento no especificó que fuera de tiempo parcial, luego debe entenderse que es de tiempo completo y esto no ha sido objeto de discusión en este proceso. La clase del plantel, la vinculación como nacionalizado, como territorial o como nacional, y la época de vinculación clara y precisa. Época de vinculación clara y precisa. Estos son los requisitos y por eso la Caja tenía razón cuando, al responder la primera petición, viendo que la solicitante allegaba un certificado de tiempo de servicio que señalaba que había sido nombrada mediante oficio 001 de 2009, pues lógicamente ahí había una imprecisión y en esa ocasión, por ese argumento, la Caja tuvo razón. Pero la misma Caja solicitó a la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá que le certificara, que le precisara los tiempos de servicio y por eso más adelante aparecen esos certificados de tiempo de servicio
donde efectivamente se señalan con precisión desde cuándo se prestó el servicio, y además allega el decreto de nombramiento donde nos determina los extremos de esa primera relación, de esa primera vinculación, a partir del 22 de septiembre por 56 días. No deja lugar, no deja duda ninguna. Al contrario, está plenamente probado, a juicio de la Sala, los extremos de esa vinculación entre el 22 de septiembre y el 16 de noviembre de 1980. Y además, en estos certificados nuevos, que ya vienen en un formato diferente, se señala todo lo que reclamaba el señor procurador, en el sentido de que no se decía, no se especificaba si era docente, de qué nivel, con qué recursos se pagaba. Como lo leímos hace un momento, quedó suficientemente establecido en ese certificado que efectivamente se trata de recursos propios, es decir, y además el acto de nombramiento está expedido por la Secretaría de Educación del departamento, lo cual aclara cualquier posible duda en el sentido del tipo de vinculación de la docente reclamante, demandante en este proceso. No queda duda ninguna respecto de la vinculación, como, aunque aquí lo diga el certificado que nacionalizado, está señalando que se pagó con recursos propios, no con recursos nacionales, con recursos propios del departamento, y que la docente trabajó en el nivel de básica primaria, y entre las fechas que aquí se precisan, porque en el primer certificado se decía que era entre el 23 de septiembre y el 17 de noviembre. Aquí ya se precisa que es entre el 22 de septiembre y el 16 de noviembre. Queda precisamente determinado, y esto se confirma con el decreto de nombramiento el 2831 de diciembre 1 de 1980. En esas condiciones, no le cabe duda a la Sala en relación con la validez del tiempo de servicio de esa primera parte anterior al 31 de diciembre de 1980 y a la expectativa de la pensión gracia por parte de la docente Georgina Alfonso Vargas. Aquí tenemos que detenernos, tiene que detenerse la Sala para analizar lo planteado por el señor procurador con fundamento en la sentencia del 18 de febrero de 2010, consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, subsección A, radicación número 25000, raya 23, raya 25, raya 000, 2006, raya 07030, raya 01, entre paréntesis 209308, en la que el Consejo de Estado señala que se debe cumplir con dos requisitos para tener derecho a la pensión gracia. Uno, dice que los docentes nacionales o los vinculados con posterioridad al 31 de diciembre como nacionalizados, al cumplir los requisitos de ley, tan solo serían acreedores de la pensión ordinaria de jubilación. Estamos de acuerdo completamente. La Sala comparte ese criterio. Si la persona se vincula por primera vez después del 31 de diciembre de 1980, no cabe duda, si es nacionalizado, que solo tiene derecho a una pensión equivalente al 75%. Y continúa diciendo, permite concluir para el caso concreto que los favorecidos con dicha norma que ostentan tiempos discontinuos, es decir, quienes siendo territoriales o nacionalizados antes del 31 de diciembre de 1980,
interrumpieron la prestación de sus servicios por renuncia o por cualquier otra causa y posteriormente ingresaron al servicio educativo en una expectativa respecto de este beneficio, deben completar el tiempo de servicios exigido para tal efecto bajo vinculación de carácter territorial, como quiera que no es válido el reconocimiento de la pensión gracia para quienes se vincularan como docentes nacionales o nacionalizados en fecha posterior al 31 de diciembre de 1981, y la transición en este caso no los exime del cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 4 de la Ley 114 de 1903, entre ellos el contenido en el numeral tercero, de donde resulta sobreviniente la prohibición de percibir otra pensión o recompensa de carácter nacional. Si lo que dice la sentencia es que si una persona, un docente, estuvo vinculado antes del 31 de diciembre y ese tiempo es válido, pero que después fue vinculado como nacional o nacionalizado, no se le vale ese tiempo de servicio, pues entonces el Consejo de Estado se está contradiciendo, y aquí tenemos un fallo posterior, curiosamente, en el que actúa como magistrado ponente el mismo doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en el que señala lo que leíamos hace un rato. Así las cosas, a la luz de las normas especiales que regulan el reconocimiento de la pensión gracia, la situación fáctica que exhibe el demandante para hacerse acreedor de dicho beneficio lo excluye precisamente del mismo, pues como ya se dijo, los 20 años de servicio exigidos por las normas que gobiernan dicha prestación deben ser prestados en establecimientos educativos del orden territorial o nacionalizados en virtud de la ley, o nacionalizados en virtud de la ley 43 de 1975, supuestos que en el caso del demandante no se satisfacen con ocasión de su evidente vinculación nacional, porque es que aquí sí el docente estuvo trabajando después del 80 para un colegio, para una institución educativa del orden nacional por vinculación nacional, que no es el caso de la docente que actúa como demandante en este proceso. Pero a esa contradicción que advertimos aquí en la posición del Consejo de Estado, tenemos que agregarle otra. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo, o para qué dijo el literal A del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que los docentes que se vinculara, que los docentes que se vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 podían completar el tiempo de servicio para ser acreedores a la pensión gracia? Si tomáramos el primer argumento o el argumento de la primera sentencia, pues eso no sería posible, por una cosa, porque es que el artículo 15, y quiero recalcar en eso, y lo subrayé cuando lo leímos, se refiere a los docentes nacionales y nacionalizados. Ahí no se refiere, el artículo 15, en esa primera parte no se refiere a los docentes territoriales, salvo los vinculados después del 1 de enero de 1990, porque la norma dice los docentes nacionales y nacionalizados y los que se vinculen con posterioridad al 1 de enero de 1990 tendrán derecho a las siguientes prestaciones. Y en materia de pensiones, el literal A entonces nos trae ese aparte en el que nos señala que el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones. A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 del 13, 116 del 28, 37 del 93, del 33 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. ¿Cómo cumplir los requisitos?
la ley permite tener en cuenta tiempos trabajados de manera ininterrumpida. Pero si la inteligencia de esta norma fuera la que señala esta primera sentencia y que nos puso de presente aquí el señor procurador, pues entonces sencillamente, únicamente los docentes vinculados en cargos territoriales o nacionalizados antes del 31 de diciembre, solamente los que hubieran estado trabajando, que nunca se hubieran retirado del servicio temporalmente, tendrían derecho a la pensión. Los que en algún momento se hubiesen retirado, pues no tendrán, al contrario, censo, derecho a esa pensión. Y el Consejo de Estado, en distintos fallos, nos ha dicho que sí es posible, y en esta última, para no referirnos a todas las anteriores, así lo confirma. Además, este tribunal ha mantenido la posición de que el tiempo de servicio por vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, que sea completado por tiempo de servicio en cargos territoriales o nacionalizados con vinculación posterior al 31 de diciembre de 1980, se computarán para efectos de reconocimiento de la pensión gracia. En esa medida, pues estima la Sala que se viola por parte de la Caja Nacional de Previsión Social la ley y los precedentes judiciales que se han dejado indicados cuando se niega a tener en cuenta el tiempo de servicio anterior al 31 de diciembre de 1980, que se encuentra debidamente probado, y por esa razón la Sala declarará la nulidad de las resoluciones número PAP PAP 10964 de 30 de agosto de 2010, que negó el reconocimiento de la pensión gracia de la señora Georgina Alfonso Vargas, y la resolución UGM 26172 de 16 de enero de 2012. Y a título de restablecimiento se dispondrá entonces, se ordenará a la Caja Nacional de Previsión Social reconocer la pensión de gracia solicitada por la señora Georgina Alfonso Vargas, la cual será liquidada con el 75% de los salarios devengados dentro del año anterior a la causación del derecho, es decir, el lapso comprendido entre el 10 de junio de 2009 y el 10 de junio de 2008, teniéndosele en cuenta los siguientes factores salariales que eran percibidos por la docente en aquella época: la asignación básica, el auxilio de movilización, la prima de alimentación, la prima de grado, la prima de Navidad en una 12ª parte, la prima rural del 10% y la prima de vacaciones en una 12ª parte. Esta pensión se deberá reconocer a partir de la fecha en que la reclamante adquirió el estatus de pensionada, que corresponde al 10 de junio del año 2009.
fecha para la cual cumplió 50 años de edad. El reconocimiento de la pensión con el 75% de los factores salariales indicados se hace, en primer lugar, con fundamento en la Ley Cuarta de 1966, artículo cuarto, que determinó que las pensiones del sector público serían equivalentes al 75%, porque hasta entonces era un porcentaje inferior, el 50%. Y además porque esta pensión no se rige por la Ley 33 de 1985 y 62 del mismo año, según lo ha expresado el Consejo de Estado, porque esta pensión se reconoce no con fundamento en los aportes que haya hecho el docente, sino que es una gracia que se reconoce sin esa obligación de hacer aportes. Esto lo ha determinado el Consejo de Estado en la sentencia proferida el 1 de marzo de 2012 dentro del expediente 1469 de 2008, magistrado ponente el doctor Alfonso Vargas Rincón, perteneciente a la sección segunda, subsección A de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado. En el presente caso no hubo lugar a prescripción de las mesadas, a la prescripción trienal que establece el artículo 102 del decreto 1848 de 1969, reglamentario del decreto 3135 del 68, por cuanto la señora demandante solicitó el reconocimiento de su pensión, y con esta petición formulada en el mes de mayo del año 2011 interrumpió la prescripción, de tal manera que, de acuerdo con la norma citada del decreto 1848, ese término vuelve a correr a partir de entonces sin que se haya finiquitado, de tal suerte que no hay lugar a prescripción de mesadas. Así se decretará. La pensión que se ordena reconocer se ajustará de conformidad con lo prescrito por el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, acudiendo a la siguiente fórmula: R igual a R.H por índice final sobre índice inicial, en donde el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico RH, que es lo dejado de percibir por el actor por concepto de mesada pensional, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha ejecutoria de esta sentencia. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes a mes, empezando por la primera mesada que se dejó de devengar, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas. En materia de costas, teniendo en cuenta que el nuevo código sentó una posición nueva, una posición legislativa nueva, en sentido objetivo, señalando que siempre que la parte vencida siempre será condenada a costas, así se dispondrá en esta ocasión, dando aplicación al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, y al artículo 392, al cual remite, del Código de Procedimiento Civil, que establece que en los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación se sujetará a las siguientes reglas. 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza sin perjuicio de lo previsto en el artículo 73. La condena se hará en la misma sentencia o en auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación. En el presente caso, teniendo en cuenta la falta de diligencia del apoderado de la parte demandante, no se fijarán agencias en derecho. Esto por cuanto la señora apoderada no se hizo presente en esta diligencia, con lo cual no solamente descuidó los derechos de su poderdante, sino que además hizo difícil el trámite de este proceso. Y desde luego que la no asistencia de la apoderada será examinada dentro de los 3 días siguientes o al vencimiento de los 3 días siguientes a esta audiencia para determinar las sanciones aplicables. Y esto lo va a seguir haciendo el tribunal, porque tenemos que llamar la atención sobre la seriedad con que los profesionales del derecho tenemos que asumir los poderes que se nos encargan. Y porque de otra manera no va a ser posible el propósito del nuevo código de lo procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, de descongestionar los despachos judiciales. Si no nos comprometemos todos, las personas que tenemos que ver con la administración de justicia, pues va a seguir este país sumido en esa situación que viene de congestión. Así que desde aquí hacemos un llamado para que todas las personas que tienen que ver con la administración de justicia nos pongamos en la tarea de conocer el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Aquí no podemos llegar con disculpas de que nos sorprendieron. Si ustedes conocen el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, sabrán que eso está ordenado en el artículo 180 y en consecuencia no es válida una pretendida justificación en tal sentido. Para ninguno, ni para los abogados, ni para el Ministerio Público, ni para nosotros los magistrados. Tenemos, el primer deber es conocer el nuevo código, porque si no conocemos esta herramienta, no va a funcionar. No va a funcionar la justicia, así el Estado haga todas las inversiones que quiera hacer y que pueda hacer. Con fundamento en lo argumentado, la Sala de Decisión número 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia y en nombre de la República y por autoridad de la ley, profiere el siguiente fallo. Primero, téngase por no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y de inexistencia de vulneración de principios constitucionales, legales, propuestos por la parte demandada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo,
declárase la nulidad de las resoluciones número PAP 010964 de 30 de agosto de 2010 y UGM 026172 de 16 de enero de 2012, mediante la cual la Caja Nacional de Previsión Social niega el reconocimiento de la pensión gracia a la señora Georgina Alfonso Vargas. Tercero, a título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Caja Nacional de Previsión Social que proceda a reconocer y pagar la pensión gracia de jubilación a la señora Georgina Alfonso Vargas con base en el 75% de los salarios devengados dentro del año anterior al que adquirió su estatus, tomando en cuenta para su liquidación la asignación básica, el auxilio de movilización, la prima de alimentación, la prima de grado, la prima de Navidad en una 12ª parte, la prima rural del 10% y la prima de vacaciones en una 12ª parte. Factores estos devengados durante el periodo comprendido entre el 10 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2009. Este reconocimiento se hará efectivo a partir del 10 de junio de 2009. Cuarto, las sumas que resulten a favor de la parte demandante se ajustarán tomando como base el índice de precio al consumidor de conformidad con lo reglado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta providencia, atendiendo lo previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Quinto, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Sexto, no se fijan agencias en derecho por lo ya expresado en la parte considerativa de esta providencia. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, ya la iba a terminar y debo hacer la notificación de esta sentencia en estrados, aclarando que encontrándose las partes y sus apoderados y el señor procurador, pues quedan todos ustedes notificados en esta providencia, advirtiéndose que contra ella procede el recurso de apelación dentro de los 10 días siguientes. Como quiera que hay una salvedad por parte de los magistrados que conforman la sala con el suscrito, entonces el suscrito magistrado ponente le cede la palabra al doctor Fabio Iván Afanador para que presente dicha aclaración. En ejercicio de mi derecho a disentir de la providencia, muy respetuosamente, el suscrito magistrado se aparta parcialmente de la decisión que ha proferido el ponente en relación con la ausencia de condena en costas. A juicio de este magistrado, es procedente condenar en agencias en derecho a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, por ser la parte vencida y como quiera que el nuevo Código Contencioso Administrativo impone como criterio la objetividad y no la subjetividad en la imposición de agencias en derecho. Asimismo, quería dejar alguna constancia acerca de la muy sentida e importante preocupación que formuló el muy respetado agente del Ministerio Público acerca de la participación del apoderado de la demandante y en general del desarrollo de la etapa de alegatos y juzgamiento en esta audiencia. Esta última parte
la expreso a título de constancia y que no incluye dentro del salvamento de voto. La constancia que quiero dejar señalada es una reflexión para los intervinientes en esta audiencia, para los apoderados de la parte demandante de Cajanal y asimismo al señor agente del Ministerio Público, una reflexión que hago a título personal y de manera muy respetuosa, también una reflexión que me ha autorizado a la sala para expresarme también a nombre de la misma en relación con la nueva normatividad y la nueva cultura que se exige en estas audiencias. En estas audiencias los apoderados y los intervinientes deben venir muy preparados y planeados para desarrollar la audiencia desde el primer minuto y hasta el último segundo de la audiencia, que puede incluir inclusive la etapa de alegatos y juzgamiento. Por lo tanto, no es dable considerar que la sala esté en la obligación o el tribunal esté en la obligación de advertir a los apoderados a que previamente cumplan con su obligación ética y moral respecto de sus clientes, de las mismas partes, también del público y de esta misma sala que es sagrada, para que preparen con suficiente anticipación los alegatos. No es dable esgrimir algunas excusas ya totalmente anacrónicas y decimonónicas sobre la inasistencia de los apoderados para no desarrollar estas audiencias. La inasistencia de los apoderados no es óbice para que esta audiencia no se haga y no se lleve hasta su fin. Hago un llamado de atención a los apoderados, en este caso a la representante judicial de la parte demandante, que no está aquí presente, pero que lo hago por intermedio de la misma parte, para que estas situaciones no se vuelvan a ocurrir. Es evidente la falta de diligencia, pero eso no excusa la condena en costas. Para este tema en concreto, la parte, haciendo uso de su derecho y de su libertad de conferir poder a un profesional del derecho en esta audiencia, así lo hizo, y mal haría la sala en menoscabar ese derecho. Si bien es cierto, los alegatos de este apoderado no fueron pues unos alegatos preparados, en todo caso la sala no podría menoscabar el derecho legítimo que tienen las partes de otorgar poder en las audiencias. De esta manera dejo esa constancia a título de reflexión para hacer un llamado de atención a los nuevos apoderados y a los nuevos intervinientes en este sistema de audiencias, para que cambiemos esa cultura y exijamos un nuevo perfil del apoderado, de tal manera que de una vez por todas se solucionen los problemas que de antaño aquejan al aparato de la Administración de Justicia. Solicito la palabra un momentico. Sí, permítame, doctor, y le concedemos la palabra al doctor Luis Ernesto Arciniegas para que haga su aclaración de voto, y luego le concedemos la palabra, doctor. Tiene la palabra, doctor. Sí. Muchas gracias, doctor Félix. No, sencillamente para manifestar lo siguiente. En cuanto hace al asunto relacionado con las agencias en derecho y las costas, todavía no alcanzo a estar muy convencido sobre el carácter objetivo, por lo menos en lo relacionado con las agencias en derecho. Acompaño al magistrado en su decisión, pero siempre y cuando se llegue a establecer que no hay una excusa aceptable para la apoderada de la parte demandante. En ese caso, adhiero a la decisión, repito, si se llega a establecer
que no hay una excusa aceptable. Muchas gracias. Gracias, honorables magistrados. Para anunciar que dentro del término legal, y una vez se estudie la sentencia, el Ministerio Público tomará la decisión de saber si interpone el recurso de apelación o no. Dos reflexiones. Todos estamos aprendiendo en esta nueva etapa. Nos están cambiando y tenemos que cambiar nuestra cultura, que nos nació casi que el mismo día en que fuimos a la universidad. Dos, el nuevo sistema consagrado en la ley 1437 no es un sistema totalmente oral, es un sistema mixto. Hay fases escriturales y hay fases orales. En mi opinión, al haber entrado en la etapa de audiencia y de alegaciones y juzgamiento dentro de esta misma audiencia, teníamos que haber observado plenamente el contenido del artículo 182. Y así yo tomo entonces que lo que sucedió aquí es que el honorable magistrado nos hizo un anuncio de lo que va a ser su sentencia. Porque claramente el artículo 182, el numeral segundo, dice, después, numeral primero, alegatos, numeral segundo, inmediatamente el juez, de ser posible, informará el sentido de la sentencia en forma oral, aún en el evento de que las partes se hayan retirado de la audiencia, y la consignará por escrito dentro de los 10 días siguientes. ¿Esto para qué? Para que las partes puedan conocer el texto completo de la sentencia y puedan preparar sus argumentos si deciden alegar. ¿Por qué digo que debe necesariamente constar por escrito? Porque en el artículo 183, que es el que refiere a las actas y registros de las audiencias, en el numeral 183, numeral D, dice que de lo que conste, lo que suceda en el acta, se dejará un resumen del desarrollo de la audiencia. Eso implica, en mi concepto, y en esta etapa de que todos estamos aprendiendo, de que necesariamente esta providencia que fue anunciada aquí debe plasmarse por escrito para que las partes podamos estudiarla y una vez se nos notifique en legal forma, decidir si la apelamos o no. Todo esto en aras y fundamentado en el artículo 29 de la Constitución Política, que señala el debido proceso para todas las partes. Gracias, señor magistrado. Para terminar, le cedemos la palabra a la señora representante judicial de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, si desea hacer uso de la misma. Una pequeña interpelación, le pido el favor, voy a retirarme de la sala, tengo pues una situación que tengo el carro por ahí botado en una calle y tengo que ir a recogerlo. Le pido por favor que me disculpe. Y para la firma del acta, doctor. Sí, puede ir y volver. Sí, yo creo que en media hora. Bueno, gracias. Bueno, doctor. O dejan constancia que me retiré, sencillamente, me retiré. Yo, pues aquí me pueden, aquí con el 182 dicen que yo pues, que el sentido del fallo se leerá aun cuando las partes se hayan retirado. El sentido del fallo sí, pero aquí fue el fallo, doctor. No, ese es uno de los puntos que de pronto hay las divergencias de que vamos aprendiendo, doctor. Ya.
diligencia, y ahora sí ya para terminar, el despacho quiere dejar constancia de lo siguiente. Pedirle al señor ingeniero que nos está asistiendo en esta diligencia que nos confirme si ha quedado grabado el audio correspondiente a esta audiencia. Entonces dejamos constancia que el ingeniero nos informa que efectivamente quedó debidamente grabado el audio correspondiente. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, entonces siendo las 7:04, se firma por quienes en ella intervinimos. Muchas gracias y buen día. El doctor entonces va y regresa.